Audi, ¿cómo estás? Quiero, por intermedio de tu persona, enviar un saludo cordial a todo el mundo amante del salonismo y felicitarte a ti por este emprendimiento. Era muy necesario, ya que Sucre es la capital del salonismo, y obviamente el haber publicado en primera instancia un libro sobre las generaciones doradas del fútbol de salón, y posteriormente ahora con este nuevo emprendimiento que es hacer documentales fílmicos que queden en el recuerdo y en la retina del mundo salonista. Definitivamente hay que aplaudirlo y te lo aplaudo. Mira, te voy a ir contando que mi caso es un caso raro, diría yo, en el fútbol de salón, porque jamás jugué fútbol de salón de niño, jamás jugué fútbol, no estuve en ninguna escuela, no participé en campeonatos de mosquitos, cadetes, infanto juveniles, ni cosa parecida. Lo mío fue más de barrio, jugaba en el barrio, mis primos, a quienes recuerdo mucho, jugaban ya en campeonatos oficiales, pero nunca me llamó la atención, ¿no? Al grado de que yo practicaba básquetbol. Yo llegué a ser seleccionado departamental en básquetbol, aprovechando obviamente mis condiciones físicas y mi estatura. Y fue un día, recuerdo bien, que estaba en el barrio Max Toledo jugando, y bueno, tuve la afición de entrar al arco en un partido cualquiera, por el partido en el que se apostaba 5 bolivianos y uno se sacaba la mugre por ganarlo. Y mi primo, que José Luis Conchari, quien en ese entonces ya jugaba en primeras de honor en el equipo de Sopachuy, me dice: mira, no tenemos arquero y yo veo muchas aptitudes en ti y no te animas a jugar en primeras de honor, me dijo. Yo qué sabía del fútbol de salón y mucho menos de primeras de honor, pero yo quería jugar, he sido siempre deportista, y fui a visitarlo, a sugerencia de mi primo, fui a visitarlo a don Oscar Crespo, eximio dirigente de este club, quien me abrió las puertas del club y me dijo: bienvenido, necesitamos un arquero. Y bueno, lo que yo no supe es que cuando empezó el campeonato ese año que me llevaron a Sopachuy, cuando empezó el campeonato, lo que yo no supe es que yo era el único arquero. Es decir, no había un arquero titular y mi expectativa era ser el tercero o segundo arquero. Y bueno, pues con la garra que pienso que me caracteriza, dije: bueno, ya estoy aquí y a meterlo. Mira, Audi, desde ese día que debuté prácticamente en primeras de honor en el fútbol de salón, nunca más perdí la titularidad, gracias a Dios. Ese año ya fui convocado a una preselección chuquisaqueña de fútbol de salón, a la cual acudí a un entrenamiento previo, a un preclasificatorio, si se quiere llamar así, pero me fui. No me sentí capaz, porque en ese entonces todavía los hermanos Montoya eran dueños del arco chuquisaqueño, entonces había que respetar la trayectoria, había que respetar la antigüedad, y consideré que para ese primer año no me correspondía todavía siquiera intentar ocupar un puesto tan digno, ¿no?, como es defender los 3 palos de la selección chuquisaqueña. Y bueno, prácticamente después de Sopachuy roté por varios equipos. Debo confesar que el equipo de mis amores en el fútbol de salón es Jerusalén, club en el que milité muchos años y con el que tuve también muchas alegrías. Ahora, ¿cuál fue mi mejor experiencia en el fútbol de salón? Por supuesto, mi primer campeonato nacional que se realizó en el departamento de Beni, específicamente en la ciudad de Argentina. ¿Y por qué fue mi mejor experiencia? Porque prácticamente al ser mi primera convocatoria, yo no fui con la expectativa de ser el arquero titular. El arquero titular de esa selección fue su amigo Víctor Hugo García, más conocido como Cuaji,
quien prácticamente en el primer partido que disputamos, recuerdo bien, con el departamento de La Paz, a los pocos minutos de empezar el mismo, se lesionó y se fracturó el dedo, uno de los dedos de la mano. Por supuesto que tuve que entrar sin ninguna experiencia en campeonatos nacionales y gracias a Dios hice un excelente campeonato, salimos campeones y esa fue mi mayor experiencia. Muy al margen de ello, pues los otros dos campeonatos nacionales que yo tuve, el famoso tetracampeonato obtenido por Chuquisaca a nivel nacional, que prácticamente es el único departamento en haberlo tenido. Yo fui parte en 3 de ellos, es decir, yo fui tricampeón, no tetra, porque no jugué, no fui convocado a la selección de Oruro, a la selección de Chuquisaca cuando el nacional se realizó en el departamento de Oruro. Sí, en el de Trinidad, en el de Sucre, donde por supuesto fue espectacular jugar un nacional allá de local, con JRA totalmente repleto de hinchas de Sucre, y el tercer campeonato que lo tuvimos en la ciudad de Potosí, donde prácticamente jugamos como locales, ya que tuvimos el apoyo de las autoridades departamentales. Recuerdo bien que la alcaldesa, la licenciada Irene Nava, dispuso buses para la gente que quiso acompañar y hinchar por su selección, y prácticamente la final jugamos como locales y salimos campeones. Prácticamente mi mejor experiencia es esa, ¿no? La de ser tetracampeón con mi selección Chuquisaca. Personalmente creo que el mejor campeonato que hice en nacionales, selecciones mayores, fue el campeonato que se disputó en la ciudad de Sucre, donde también comencé en la banca. El arquero titular, recuerdo bien, era Eduardo Chandi, y por cuestiones técnicas ingresé al campo deportivo y terminé siendo titular de ese nacional, donde hice bastantes goles como arquero. Recuerdo bien en la final un pase espectacular con la mano a la cabeza de popular Chavo, quien hizo uno de los goles que definió prácticamente el campeonato. Entonces fue un campeonato que me llenó de grandes satisfacciones en lo personal, porque jugué en mi tierra, porque jugué con mi gente en las tribunas, en las graderías, y porque pudimos darles una alegría, ¿no? Para Chuquisaca ese campeonato fue el tricampeonato, y obviamente ya en ese entonces ya era una hazaña grande el haber conseguido el tricampeonato, y no se tenía en cuenta o no se sabía que un año después en la ciudad de Potosí íbamos a obtener inclusive el tetracampeonato consecutivo. Personalmente recuerdo con mucha nostalgia, con mucha alegría el nacional realizado en la ciudad de Sucre. Hola Chelito, bueno, con Marcelo Conchari hemos tenido muchas experiencias, más que todo en la selección Chuquisaca, ¿no? Que hemos ido unas 3 o 4 veces con él. Un gran amigo, gran jugador, gran arquero, gran profesional, que siempre ha estado brindándonos su apoyo a todos los que integramos la selección. Y bueno, Marcelo en realidad tenía un muy buen mérito, porque en su época pues teníamos arquerazos, ¿no? Teníamos unos 5 o 6 arqueros, pero de buena calidad, que podían estar tranquilamente de titular en la selección. Y el profe Guido pues la tenía difícil para poder elegir, pero Marcelito siempre en los nacionales
parece que se convertía y siempre destacaba, ¿no? Siempre destacaba como mejor arquero. Siempre decíamos entre chiste y chiste en la selección Chuquisaca que él era muy chato para fútbol y muy grande para futsal, pero bueno, él siempre supo ganarse su lugar y salir adelante, ¿no? Creo que tenemos muy lindos recuerdos con Marcelito. Una anécdota que me acuerdo es en Potosí, cuando ganábamos el tetracampeonato. Bueno, nos daban fruta después del almuerzo y casi nadie comía, ¿no? Y bueno, él fue el que agarró toda la fruta, se la llevó al alojamiento, creo que compró yogur y algunas cositas más. Y cuando estábamos cada uno en su cuarto, nos trajo una ensalada de frutas a cada uno, diciendo que la fruta no se bota, y nos trajo una ensalada de frutas, pero exquisita, que hasta ahorita no he vuelto a probar. Bueno, así todo esa experiencia, esa anécdota tengo de Marcelo. Bueno, tenemos muchas que hay algunas que no se pueden contar, pero bueno, espero que el Chelito esté bien. Te mando un gran abrazo y bueno, agradecer a todos los de la generación. Te mando un saludo, un abrazo a todos. Bye.